¿Quién dijo recuperación económica? Andalucía se aleja de su objetivo de bajar del millón de parados al sumar 10.665 desempleados más en septiembre. Con este incremento en un mes tradicionalmente malo por el fin de la temporada turística, hay 1.029.000 andaluces que sufren el drama del paro, de los que 880.000 llevan más de un año parados y más de medio millón sin ningún tipo de prestación. No ayuda en esta recuperación económica que el puerto de Algeciras esté siendo discriminado sistemáticamente, castigado sin ningún tipo de justificación por el Gobierno central, que lleva varios años olvidando la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla. Así las cosas, la Junta se planta, pone pie en pared y denuncia ante la justicia europea al Gobierno español por incumplir un mandato comunitario para acabar el corredor antes de 2020. Analizamos estos y otros asuntos de actualidad esta noche con 3 periodistas y un antropólogo y licenciado en Derecho. Con Elena Manzano, Rosa Yacera, Antonio Mendaño y Javier Aroca. Naturalmente con todos ustedes y siempre por Andalucía, vamos esta noche a por todas. Buenas noches, andaluces. Comisiones Obreras sigue con su escalada de críticas hacia el gobierno andaluz. Días después de afirmar que su política económica era deficiente, muy deficiente, le pide ahora a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que no se limite a reclamar al gobierno central un plan de empleo, sino que le presente un plan de urgencia al Ejecutivo de Rajoy, porque la situación es dramática. No solo vale pedirle al gobierno de España que haga un plan para Andalucía. Hagamos Andalucía un plan que presentemos a España. Porque de no ser así, solo se quedará nuevamente en los titulares de prensa. Pero la queja y el lamento nunca nos dieron buenos resultados. Luego, ¿qué planteamos desde Comisiones Obreras al gobierno andaluz? Le estamos planteando que lidere, que encabece una posición firme junto con la sociedad civil y los ciudadanos andaluces para protestar ante el gobierno de España por la situación de discriminación que está teniendo con Andalucía el gobierno de España. Y avisa que habrá movilizaciones si la Junta recorta en sus presupuestos. Desde UGT en Andalucía, Carmen Castilla lamenta que los buenos datos del turismo no se hayan traducido en empleo. A mí no me sirve de nada que existan indicadores macroeconómicos que digan que estamos saliendo de esta recesión, que estamos saliendo de la crisis, cuando no tiene una correlación con la calidad en el empleo y con la calidad de vida de los ciudadanos en definitiva. O se toman medidas más orientadas a esa subida salarial, como bien dice la OIT, y a generar empleo que sea de calidad y con inversiones a las empresas. El CSI pide un pacto andaluz por el empleo ante los datos del paro de septiembre. Igualmente, CEPES, la patronal de la economía social, propone un acuerdo entre todos los agentes políticos, económicos y sociales para invertir esta situación del mercado laboral. Y de los agentes sociales a las valoraciones políticas de la Junta y Gobierno central en las antípodas, como pueden imaginar, y además echándose las culpas mutuamente. El consejero de Economía responsabiliza al Ejecutivo Nacional por reducir desde 2011 casi un 60% las políticas activas de empleo. Esta merma hace que el presupuesto de estas partidas haya disminuido más de un 60% con respecto al año 2011, año en que Andalucía, vuelvo a recordar, recibió 700 millones. Y lo que es peor aún, a esta altura del año aún no han llegado a Andalucía estos fondos, pese a los anuncios del Gobierno en Consejo de Ministros en el pasado mes de septiembre. Se han disminuido los recursos, que los recursos llegan tarde y que hay un sesgo ideológico de privatización en las políticas activas de empleo por parte del Gobierno de la Nación. No comparte esta lectura la delegada del Gobierno de Andalucía, Carmen Crespo, quien cree que no se creará empleo en Andalucía hasta que la Junta no haga las mismas políticas que el Gobierno de Rajoy. Lo que siempre lamentamos es que en Andalucía sea la mitad de esos parados que hemos subido en España sea en Andalucía. Y por tanto eso nos hace llevar a los andaluces que tenemos que hacer reformas más rápidamente para compasar a las reformas que está haciendo el país para que sigamos creando empleo y dando posibilidades. A todo esto, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, abogaba esta mañana en Aracena, en el Congreso sobre Cuevas Turísticas, por el aprovechamiento de los recursos naturales, el turismo, la cultura y el patrimonio natural como los puntales del nuevo modelo económico de Andalucía. Andalucía tiene una riqueza ingente
Y dentro de esa riqueza y de ese patrimonio natural está también nuestro subsuelo, rico donde los haya y una capacidad además de generar turismo, riqueza y empleo en momentos de tanta dificultad como este. Así que vaya por delante mi compromiso con el apoyo al subsuelo de Andalucía, a la riqueza de nuestras cuevas, a lo que generan en su entorno, en las ciudades y en los pueblos de Andalucía donde se hallan, y todo lo que contribuye al desarrollo de nuestra querida tierra. Es noticia de esta misma tarde. La Junta de Andalucía denunciará ante la Justicia Europea los presupuestos generales del Estado por vulnerar la legislación sobre la Algeciras-Bobadilla para conectar el puerto de la bahía algecireña, recordamos, el más importante de España, con el corredor central, lo que ahorca su crecimiento cuando el Ministerio sí que está invirtiendo en los tramos del Levante español. La consejera de Fomento, Elena Cortés, anuncia medidas legales contra el Gobierno nacional por incumplir el reglamento que obliga a culminar la línea en 2020. Hemos planteado la absoluta necesidad de presupuestar esta vía. Hemos pedido la convocatoria de la Comisión Bilateral de Infraestructura y Equipamientos. Lo hemos pedido por 2 veces y lamentablemente, pues lo que se nos ha planteado por parte del Ministerio es que no se dan las circunstancias idóneas para celebrar esa subcomisión bilateral de infraestructura y equipamiento. Indignación, cabreo, desilusión, impotencia es lo que sienten en el campo Gibraltar ante un nuevo olvido del Gobierno central para esta obra estratégica. El drama de la inmigración clandestina nos ofrece desde ayer otro episodio trágico. Suspendidas hoy, de hecho, las labores de búsqueda de los 8 inmigrantes subsaharianos que iban a bordo de una patera que zozobró en medio de un fuerte temporal de levante. Recordamos que ayer Salvamento Marítimo recuperó 2 cadáveres. A los 8 restantes se los ha tragado el profundo estómago del estrecho. La jueza Mercedes Alaya pide su traslado a la Audiencia Provincial de Sevilla, aunque este cambio no implicaría que abandonara las macrocausas que instruye, como los ERES y los cursos de formación. Preguntado por esta petición de ascenso, el consejero de Justicia, Emilio Llera, respondía precisamente garantizando que las macrocausas seguirán siendo instruidas o bien por Alaya o bien por cualquier otro juez. Llera, por cierto, que ha garantizado que en breve quedará resuelto el colapso informático en los juzgados de Sevilla. Y el exministro jerezano Miguel Arias Cañete tendrá que aguardar a la próxima semana para ver si los eurodiputados aprueban su designación como comisario de Acción por el Clima y Energía. Los 4 grandes grupos de la Eurocámara han decidido hoy esperar a que la Comisión de Asuntos Jurídicos de la institución vuelva a estudiar la declaración de intereses del candidato. Y ya por último sepan que la dirección del PP andaluz desoye al letrado mayor del Parlamento Autonómico, que emitió ayer un informe en el que sostiene que los 6 alcaldes y diputados del PP y el de Izquierda Unida de Marina Leda tienen 28 días para comunicar a qué cargo renuncian y cuál seguirán desempeñando. Pues bien, el Partido Popular insiste en que esperarán a que se publique la sentencia del Tribunal Constitucional para decidir qué harán sus 6 alcaldes, también parlamentarios andaluces, y cuyos cargos son incompatibles según el alto tribunal. Yo creo que lo más prudente es esperar, ¿no? Se ha hecho una consulta por parte del Gobierno al Tribunal Constitucional. Todo el mundo ha señalado que habrá que esperar a que se publique la sentencia, que no se ha publicado todavía. Y una vez que se publique la sentencia y que el Tribunal Constitucional haga esa aclaración, que no debe tardar mucho, en relación con la ejecución de la sentencia, pues entonces se tomará una decisión. Son los asuntos fundamentales que abordaremos en la tertulia. Hoy va a ser más prolongada en el tiempo que de costumbre porque no vamos a tener invitado, como es habitual en A por Todas. Les habíamos anunciado la presencia de Alberto Rodríguez, el director de Isla Mínima, pero nos ha emplazado al próximo martes por problemas de agenda. Así que el martes tendremos a Alberto Rodríguez para hablarnos de su película La Isla Mínima. Lo dicho, tertulia hoy en profundidad sobre los asuntos de actualidad en compañía de Antonio Avendaño. Buenas noches. Hola, buenas noches. Rosa Yacer, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Igualmente, Javier Aroca. Hola, buenas noches. Y Elena Manzano, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues si os parece empezamos con lo último, con lo de esta tarde. La Junta de Andalucía anuncia que llevará ante la Justicia Europea a los presupuestos generales del Estado por incumplir precisamente las inversiones que son necesarias para llegar a 2020 con el corredor completo. Y en este caso hay que hablar de la Algeciras-Bobadilla, necesaria para el puerto de Algeciras. Son necesarios 1.153 millones de inversión para acabar esta obra y tan solo se ha presupuestado para 2015 50 millones de euros. Los mismos 50 que se presupuestaron en 2014 y que no se han ejecutado. A ver, empezamos con Rosa. Hombre, yo creo que es una reacción proporcionada, es decir, todavía tiene que concretarse en que lo que ha anunciado esta tarde la consejera de Fomento, pero si efectivamente no se apuesta decididamente desde el Gobierno central por esta infraestructura, se ha dicho bien en la
al inicio del programa, pues se complica mucho el futuro del puerto de Algeciras. Entonces, una infraestructura imprescindible que tiene que quedar correctamente reflejada en los presupuestos generales del Estado, igual que ha ocurrido con tramos del Levante, y me parece que de entrada una reacción proporcionada a la afrenta, si quisiéramos calificarla así, que supone que no esté el tramo en los presupuestos generales del Estado. No, yo creo que lo que pasa es que el olvido de Algeciras no es de ahora, claro. Aquí es verdad que en estos presupuestos es flagrante, pero en fin, los que tenemos memoria venimos oyendo, escuchando el olvido del campo de Gibraltar. Es verdad que cuando se hace la Jerez los barrios, ahí hay un punto de inflexión en carreteras, pero en la otra parte que tiene que ver con conexiones ferroviarias, podemos estar hablando del tema 20 o 25 años perfectamente, ¿no? No digo que eso es culpa al Gobierno, digo que resta, en fin, fuerza moral a los reproches que se le están haciendo, ¿no? La Junta lo hace, o la consejera ha anunciado que lo hace en base a un reglamento europeo que establece que el desarrollo de la red transeuropea de transporte tiene que estar terminada en 2020, y dado que es el puerto de mayor movimiento de mercancías de toda España, parece que si ahora no han introducido esa cantidad, en 5 años no va a dar tiempo a que 1.000 y pico de millones de euros vengan extra, digamos, para que puedan terminar esa obra. Entonces, quizás sí tenga cabida que el Tribunal Europeo correspondiente pueda atender esta petición, porque tampoco parece muy probable que vía enmiendas a través del proceso de tramitación del proyecto de ley pueda verse aumentada esta partida. Así que habrá que esperar, tristemente una vez más, que sean los tribunales los que resuelvan, a no ser que el Estado, por voluntad propia, rectifique y amplíe cuantiosamente esa partida de más de 1.000 millones de euros. No sé si es optimista ver a lo que haya esa rectificación. Yo no soy optimista. Es poco probable. No soy optimista porque el itinerario histórico lo ha descrito Antonio Bendaño, que comparte conmigo, entre otras cosas, una cierta edad y por tanto memoria de tantas promesas incumplidas, ¿no? O sea, por tanto no soy nada optimista. Pero es que me preocupa porque fijaros en el contexto en el que surge toda esta polémica. Acabamos de escuchar al señor Carbonero diciendo que hay que hacer un plan especial de empleo y diseñado desde Andalucía. Y el señor Maldonado se ha quejado de las pocas inversiones políticas activas, todo en relación a la pérdida desesperante de puestos de trabajo en Andalucía. Está muy bien que hagamos un plan de empleo, está muy bien que haya más dinero para las políticas activas, pero así no se crea empleo de verdad. El empleo se crea creando las condiciones, las infraestructuras y el espíritu y la filosofía que permita luego crear riqueza y empleo. Pero claro, ¿cómo creamos empleo en Andalucía si el Gobierno de España nos niega constantemente el pan y la sal? Porque esto es negarnos el pan y la sal. Cuando están negando estas infraestructuras, lo que están negando son las posibilidades de desarrollo del campo de Gibraltar, la potencia de su puerto y todo el hinterland, que es prácticamente todo el país, toda Andalucía. Porque toda Andalucía podría ser el hinterland de Algeciras. Eso no ocurre. Yo veo aquí pues jugadas, digamos, geopolítico-estratégicas. Pues claro, ¿esto es quién beneficia? Pues beneficia al puerto de Valencia, beneficia al puerto de Tarragona, beneficia al puerto de Barcelona, beneficia al tráfico de cabotaje y no beneficia a la salida rápida por la gran velocidad de un puerto tan importante como el de Algeciras. Y esto mosquea mucho, pero claro, más me mosquea la inacción. La inacción ciudadana en primer lugar, la inacción política también. Me parece muy bien que el Gobierno de Andalucía recurra a instancias judiciales, como tú has dicho, pero esto es una cuestión política. O sea, ¿qué hacemos aceptando que un año tras otro el Gobierno de España no consigne en los presupuestos generales del Estado una partida tan importante para Andalucía? No solamente para el campo de Gibraltar, sino para Andalucía. ¿Y que resistirían en otros territorios del Estado este tipo de dejaciones? Yo creo que no. Tú decías antes, hombre, las enmiendas, imposible. Si yo estaría a punto, tú me decías, ¿eres optimista? Pues mira, si fuera de Tarragona, a lo mejor sí. ¿Sabes por qué? Porque confiaría en que la pulsión política catalana haría posible que España cediera e invirtiera allí lo que tiene que invertir. Si uno se da una vuelta por el puerto de Tarragona o por el puerto de Valencia o por el puerto de Barcelona, seguro que inmediatamente me daba la razón. Sí, pero estás apelando a una unidad de acción política que aquí es utópica, pensarla en que bueno, se pueda no solamente es utópica, configurar, sino que en algunos casos es rayana con la irresponsabilidad y con la traición.
yo no comprendo que el Partido Popular no encuentre su razón de ser en ser la oposición a su propio gobierno de Madrid cuando se dan circunstancias como esta. Yo espero que el Partido Popular sea el Partido Popular de los andaluces y no una sucursal del Partido Popular de España, porque claro, si no va a tener muy difícil vender su utilidad política en Andalucía. Si el Partido Popular aquí no se rebela contra su propio gobierno, contra sus hermanos de Madrid, diciéndole, oye, ¿pero qué hacéis? ¿No veis que nos van a cruzar la cara en Andalucía? Bueno, pero eso no lo hace tampoco ningún partido, sí, tampoco lo hacía el Partido Socialista pero cuando Zapatero gobernaba. Pero cuando gobernaba el PSOE y hacía cosas parecidas, por ejemplo, con la deuda histórica... Pues eso te iba a recordar precisamente, la han pagado en solares. No, pero quiero decir que cuando aquello ocurría, yo, si estaba en una tertulia como esta, también lo denunciaba. Sí, yo no te lo digo a ti, te digo que el PP tampoco tiene mucho margen de maniobra y no sabemos hasta qué punto... Pero eso nada más que nos conduce a la melancolía. Es decir, el decir que otros partidos hacen lo mismo a mí no me aporta nada. Yo lo que quiero es una fuerza política que cuando sus hermanos, si es que son hermanos o primos en Madrid hagan esto, levanten la mano y digan, no, mire usted, lo que usted está haciendo en Andalucía no se puede hacer. Antes de que se hiciera, es el momento, eso tú sabes que se hace antes, ¿no? Y yo creo que ahí lo que falta probablemente la voz previa que desde que se fue Javier Arenas del PP andaluz no existe. Pero, clarísimamente, vamos. Pero porque yo creo que lo que planteas, aparte de lo que dice Elena, es verdad, sí, al final lo que pasa es que haya o no haya presión no es la cuestión, sino cuánta, en fin, por lo menos una poca. ¿Qué problema hay aquí? Que lo que Javier Arenas sí podía hacer, lo hiciera o no, sí podía hacer, Moreno Bonilla no lo puede hacer. Por la naturaleza misma de su elección, por la manera en que ha sido elegido, Moreno Bonilla no tiene un territorio propio que a él lo ha convertido en líder, ¿no? Su liderazgo viene, digamos, indicado directamente por el presidente del gobierno. Eso, su fuerza real como partido, como líder, no existe, porque él no puede decir, yo tengo un partido detrás que está detrás de mí. No es verdad, no es un partido detrás quien lo ha elegido el presidente del gobierno. Pero, Antonio, eso hace extrema aún más su debilidad política. Hay contradicciones. Recordarme el nombre del alcalde de Algeciras y del alcde de La Línea. La Línea tiene una alcaldesa. Es una señora, lo sé. Que es del Partido Socialista. ¿Quién es el alcalde de Algeciras? José Ignacio Landaluce. Bueno, pues a mí me gustaría saber qué dice y sobre todo qué les dice a los gibraltareños el señor Landaluce, que es muy fogoso en temas gibraltareños, pero me da la impresión de que es poco fogoso cuando se trata de intereses que perjudican directamente a los campos gibraltareños, en general a los andaluces, más en general todavía, y en este caso a los algecireños. Permíteme, Javier, porque yo creo que hay unos datos que fueron ayer muy ilustrativos, los conocíamos ayer. Bueno, por separado se habían dado ya, pero ayer en Expoquímica, en Barcelona, se conoció que las grandes industrias del campo de Gibraltar y el polo químico de Huelva facturaron en 2013 24.000 millones de euros, que los puertos de Huelva y de Algeciras movieron el 25% de las toneladas de todos los puertos de España, y conocíamos un dato que se produce por primera vez. Elena Manzano, que es de Huelva, lo conoce perfectamente, y es que por primera vez en la historia el puerto de Huelva, la facturación del puerto de Huelva superó, y en esas grandes industrias, a las del campo de Gibraltar. ¿Por qué? Porque no tienen salida las mercancías del puerto de Algeciras. En fin, ¿qué os parece? Bueno, yo creo que la respuesta está en el dato estadístico que tú acabas de dar. O sea, lo que no tiene sentido es que un puerto de la importancia que tiene el puerto de Algeciras, que además está compitiendo cada día más con otras alternativas, aunque sean extracontinentales, como es el caso de Tangemet, pero bueno, es la puerta oceánica de Europa. O sea, y claro, cuando llegan los buques, ¿qué ocurre? Pues que tienen que luego descargar y distribuir en cabotaje. No hay manera de que salgan por una vía rápida a través de ese gran corredor que conduce, ni más ni menos, aparte de Madrid, pues a París, a Ámsterdam, tal. Claro, y es que eso lo ve un estudiante de geografía o de economía de primero, ¿no? De primero, ese puerto está enclavado. Y yo digo, si es tan obvio, lo vemos tanto, ¿cómo no lo ven los que tienen que diseñar las políticas grandes de este país? Porque podía el Gobierno Central aducir al Ministerio de Fomento, es que no hay dinero. Pero bueno, no hay dinero para aquí y, sin embargo, sí hay dinero, 500 millones para el Levante. Pero es que precisamente porque no hay dinero hay que elegir dónde se destina, y por el motivo que sea han decidido que se destina al Levante, al Mediterráneo, por lo que ha dicho Javier, pero que no hay dinero es una realidad y que hay que elegir es una realidad, y
No sé dónde acabará esto, si los tribunales servirán para algo o no, pero sí es cierto que Algeciras y Huelva mueven la cuarta parte, que creo que es el dato que acabas de dar. Las conexiones dejan mucho que desear, no solo en la comarca de Gibraltar, que por supuesto es una de las zonas económicamente más deprimidas de España, con cerca del 40% del paro, pero en la zona de Huelva tampoco es que tenga unas conexiones terrestres magníficas. De hecho, habría que esforzarse. Ha sido una de sus víctimas, vamos. Sí, habría que esforzarse un poco más, ya no solo en crear nuevos medios de transporte, sino en mejorar los que existen. Pero bueno, eso yo ya... Salvando las distancias, esta mañana he estado toda la mañana en la sierra, en la área minera de Huelva, he estado en Río Tinto, y bueno, había una sesión de trabajo de empresarios turísticos y era una de las reivindicaciones claras. Claro, es decir, otra vez el doble de la Nacional 435. Y si los que nos gobiernan estuvieran en esos foros pequeñitos, que lo que más llega es un director general, que se le ocurra, pero no llegan otros, y vieran la desazón, la desesperanza y la desconfianza que crea saber que las decisiones se toman no mirando el bien común, sino el interés político, harían las cosas de otras maneras. Un poco de historia. Tú has dicho que en Río Tinto. Está en Río Tinto esta mañana. Tampoco hace falta convencer a la gente. Cuando los británicos vinieron a Río Tinto y se establecieron allí, aparte del campo de golf y traer el fútbol, ¿qué fue lo primero que hicieron? Una conexión ferroviaria con el puerto de Málaga, con el puerto de Huelva. Es que eso de cajón, de cajón. No se van a poner a invertir en una explotación minera de primera naturaleza en aquellos tiempos sin una salida rápida al mar, en este caso, ¿no? Bueno, eso que lo veía la gente en el siglo XIX y en el siglo XVIII, pues aquí la gente en Madrid, en la Castellana, por sus alrededores, no lo ven en el siglo XXI. Claro, siempre miran con un ojo raro hacia aquí abajo. Y eso ya, al menos a mí me mosquea, pero no que me mosquea ahora, me tiene hace muchos años mosqueado. Pues claro, antes hablábamos de Javier Arena. Oye, Javier Arena ha estado muchas veces en muy buena posición con respecto al gobierno de Madrid. ¿Por qué nunca se ha desenclavado Algeciras? Sí, es que alguien me tiene que dar porque, Elena, alguien podría decir, no, es que efectivamente ahora estamos en una situación de poco dinero, ¿no? Pero estuvimos en un momento de esplendor, ¿no? Hace poco, ¿no? No hace tanto tiempo. Las grandes burbujas, teníamos mucho dinero, éramos los ricos de Europa. Cuando éramos ricos, ¿por qué no se hizo aquello? ¿Que estábamos esperando a que se haga pobre para decir que es que somos pobres y no lo podemos hacer? Pero ahí, Javier, vuelvo al reproche al pasado, digo, a las administraciones socialistas de la Junta de Andalucía, porque siendo eso cierto también, de ¿no? Madrid, también. A mí me parece, no solo también, me parece particularmente relevante porque el puerto de Algeciras nunca ha sido un objetivo estratégico de la Junta de Andalucía. No digo que lo haya maltratado, digo que no ha sido de ese tipo de cosas que uno está dando la matraca continuamente diciendo, no, esto entre objetivo prioritario. No lo ha sido. No es justificar al gobierno, pero es verdad que no lo ha sido, ¿no? Y entonces, porque... en el pasado reciente, pero no en este momento. No. Y no es cuestión de defender a la actual presidenta, pero es que yo estoy harto de escucharla diciendo a la ministra, al presidente del gobierno, que esta obra es estratégica. No, si iba un poco en la línea del argumento que decía Javier, como gente que veía cosas hace un siglo, no las vemos ahora. Claro, no las vemos ahora. Es que quizá yo creo que uno de los peajes que paga Algeciras y el campo de Gibraltar es que está en la periferia de la periferia, y entonces la presión política desde allí llega ya muy disminuida hasta Sevilla, y eso es un problema político que hace que no se haya convertido en esa prioridad que yo creo que tendría que haber sido, ¿no? Bueno, pues es una de las consecuencias del castigo, según denuncia la Junta de Andalucía, según denuncia el PSOE, los partidos políticos, salvo evidentemente el Partido Popular, hacia nuestra tierra, de los presupuestos generales de Estado, que vamos a analizar en el segundo bloque. Vamos a escuchar precisamente las valoraciones de Susana Díaz, de Antonio Maillo, de Carlos Roja, de María Jesús Montero, de Diego Valderas, en fin, numerosas reacciones sobre unos presupuestos que, recordemos, invierten más de 1.900 millones de euros en Andalucía, el 17,4% del total de las inversiones en España, es decir, 4 décimas menos de lo que representamos en peso poblacional, aunque hay que insistir en que no se incumple por primera vez el estatuto, porque de hecho la disposición adicional tercera tiene una vigencia de 7 años. Lo dicho, volvemos en 4 minutos después de la publicidad en compañía de Elena Manzano, de Javier Aroca, de Rosa Yacer y de Antonio Bendaño, aquí en A por Todas.
Estamos de vuelta en la tertulia en compañía de Elena Manzano, de Javier Aroca, Rosa Yacer y Antonio Avendaño. Analizamos los presupuestos generales del Estado después de ese capítulo inexplicable de castigo hacia Andalucía por la escasa consignación para las Algeciras Bobadilla. Pero vamos a intentar analizar los presupuestos de manera global, esos 1.956 millones de euros que va a recibir Andalucía en 2015. Representan el 17,4% del total. Buscamos las valoraciones que se han producido en las últimas 48 horas. Susana Díaz, presidenta de la Junta, habla de castigo. Si se nos ha dicho que había unas raíces vigorosas y que España iba tan bien, ¿cómo es posible que estos presupuestos sean unos presupuestos deprimidos, que no contemplan la creación de empleo, que no contemplan en estos momentos que la recuperación la vayan a sentir las familias? Y en lo que respecta a Andalucía, muestran insensibilidad. Y les voy a poner un par de ejemplos. Podría hablar de muchas cifras, podría ser un relato de cada una de las partidas, pero mire, yo me quedo con temas que los ciudadanos van a entender con facilidad. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, para la alta velocidad en Huelva haya 6 millones, para la alta velocidad en Cádiz en torno a 19 millones, y en cambio para la alta velocidad en Asturias hay más de 530 millones, o en el País Vasco más de 580 millones? Para Antonio Maillo, el coordinador andaluz de Izquierda Unida, estamos ante un nuevo ejemplo de la aversión del Gobierno central del PP hacia Andalucía. Sigue premiándose a las comunidades del Gobierno del Partido Popular. Son, en relación con la población, Baleares, Rioja y Murcia, las tres comunidades que más se benefician. Y en Andalucía viene acompañado de una liquidación de presupuestos anteriores, donde usted sabe que frente a una Valencia que recibe 1.000 millones o una Cataluña de 263, nosotros perdemos 452 millones. Esos son datos incontestables. Y a mí lo que me parece que la actitud del portavoz del Grupo Popular del Parlamento diciendo que estos son unos presupuestos históricos, pues mire ustedes, son históricos porque siguen la secuencia histórica de un Partido Popular que tiene entre sus objetivos siempre estar por debajo de lo que le corresponde a Andalucía en la asignación presupuestaria. Antonio Maillo, el líder de Izquierda Unida, precisamente aquí en este plató el pasado martes, aludiendo a Carlos Rojas, del Partido Popular. El gobierno que más está apoyando económicamente a nuestra comunidad en toda nuestra historia es el gobierno de Mariano Rajoy y el gobierno del Partido Popular. Y lo hace a través de los presupuestos generales del Estado y a través de todas esas medidas que hemos ido conociendo estos 2 años, donde Andalucía tenía dificultades económicas importantes y cuando no se podía financiar ni en los mercados, ahí estaba el gobierno de Mariano Rajoy para prestar más de 20.000 millones de euros de ayuda a Andalucía. Algo histórico que el Partido Socialista y la señora Díaz deberían empezar ya a valorar. Deberían empezar a decir algo de eso, porque las cifras son contundentes y la confrontación de Susana Díaz ya no se sostiene por ningún sitio. Pues ya pueden comprobar, valoraciones en las antípodas se producían el pasado martes y ayer miércoles sumamos 2 más. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, es una bajada del 2,8% en el Fondo de Suficiencia Global y una distribución en los fondos de convergencia que paradójicamente no sirven para converger. Y otra pregunta que aumenta la gravedad: ¿cómo es posible que si se han aplazado las liquidaciones negativas 2008 y 2009, no se aplace en el proyecto de ley la liquidación negativa del año 2014? Sí. Nosotros, desde el Gobierno de Andalucía, vamos a desplegar todos los recursos para que este aplazamiento de la liquidación figure en el texto definitivo en tanto en cuanto se revisa la cifra definitiva de la liquidación. Olvidamos o dejamos al margen o aparcamos la Algeciras Bobadilla y en términos globales, ¿qué os parecen los presupuestos generales del Estado para Andalucía? Pues que el análisis es como cuando de una moneda tú lees una cara y yo leo otra, y me parecía muy acertado el titular del ABC que decía que lo han utilizado como un meeting, porque es que escuchas a un partido, escuchas a otro y te crees que son presupuestos completamente distintos, que no están hablando de lo mismo. A mí me hace mucha gracia y voy a puntualizar lo que ha dicho la presidenta de la Junta. Tú sabes que siempre digo que soy de Huelva y precisamente por eso ya he perdido la cuenta de hace cuántos años se está hablando del AVE. Ella lo ha puesto de ejemplo y me hace mucha gracia que ella ahora lo critique cuando hace 10 años y estaba el PSOE en plena efervescencia de la economía española y el AVE no se impulsó de ninguna de las maneras. Entonces esto es lo que yo creo que molesta a la gente, que se utilice para confrontar. Lo decía Carlos Rojas y confronta no solo el PSOE, confronta al PP y confronta también ahora Izquierda Unida. Y lo que yo creo que deberían ya de plantearse de una vez es qué proyectos van a ser capaces de continuar, porque ¿de qué sirve que ahora metan 6 millones en una partida, el año que viene 2 y dentro de...
así no se solucionan las cosas y yo creo que estamos ya todos un poco cansados de esa confrontación estéril de ahora se van a incrementar en 240 millones, esto un tanto por ciento más, no, pero es que en mi época... A mí me parece que, además, después esto queda en papel mojado. No quiero ser muy escéptica, pero la mayoría de las veces que un presupuesto se diseña no se ejecuta. Yo creo que deberíamos centrar todos los esfuerzos en el control del presupuesto cuando acaba un año. Estamos a punto de acabar este año, vamos a coger todas las partidas y vamos a ver cuál se ha ejecutado al 100%, o al 80% o al 90%, porque hay muchas partidas que están por debajo del 50% y estamos en el mes de octubre. Hay que recordar, por ejemplo, de los gobiernos de Zapatero, se ha criticado mucho que ninguno de los presupuestos del gobierno de Rajoy cumplió la disposición adicional tercera del Estatuto en la consignación. Sí es cierto que lo cumplieron todos los presupuestos del gobierno de Zapatero, pero ninguno en la ejecución. Claro. En fin, que las cosas como son. En cualquier caso, al margen del ritual de la confusión en el que ponía el acento Elena Manzano, de las versiones en las antípodas de los partidos políticos, sí es cierto que Andalucía, y esto es un dato objetivo, irrefutable, y es que Andalucía es la 10ª comunidad en inversión por habitante. ¿Qué os parece? No, yo creo que sí hay algunas cosas, algunos reproches que son justos y de hecho el Partido Popular o el Gobierno no responde a ellos. Pues por ejemplo, al argumento del reparto de los fondos de convergencia, ahí el Gobierno no da una respuesta, yo creo que no la da porque no la tiene, porque es difícil explicar lo de los 700 a Valencia, los 1000 a Cataluña o al revés, es difícil explicarlo si no es con esos acuerdos de trastienda que dice la presidenta. Ahí yo creo que el reproche es legítimo, como es legítima la pretensión de la consejera Montero diciendo los 420 millones, deme usted 20 años para devolverlo, porque se ha hecho siempre y porque además Andalucía va a tener un problema de liquidez importante, ¿no? Luego, en las otras grandes cifras, sí que nos permitirá a lo mejor el pleno de la semana que viene del Parlamento, donde se hablará de los presupuestos y que además ese sí va a ser un pleno, una sesión de control al Gobierno, ¿no? Pero al otro Gobierno, al Gobierno central, ¿no? A mí me parece que ahí va a ser importante y sería de desear que el Partido Popular acudiera ahí, no ya con buenos argumentos, sino incluso con eso que suele hacer la presidenta y todos los presidentes en los debates del Estado de la Comunidad, ¿no? Que siempre se guardan alguna noticia para los titulares, ¿no? Seguramente el Partido Popular tendría que guardarse una buena noticia para ese debate, en el sentido de haber arrancado algo al Gobierno, ¿no? Porque más allá de que estamos en un contexto, en fin, en un contexto que si le tuviéramos que poner un titular, esto es la guerra de la calderilla, en fin, que hay muy poco dinero y al final, en fin, nos tenemos que pelear por cantidades que no son muy significativas, ¿no? Pero sí ocurre que para el Gobierno central y para el Partido Popular, a mí me parece que sí es un objetivo estratégico que al Gobierno andaluz no le vaya bien, porque es un poco la otra cara de la moneda, un Gobierno que está intentando, digamos, hacer unas políticas distintas. Lógicamente, para el PP sí es objetivo estratégico que al Gobierno no le vaya bien. ¿Que eso se refleja en las cuentas? Seguramente, ¿no? En ese papel de mediación que tú dices, podría tener sentido que el PP interviniera en una negociación que está abierta ahora mismo entre la consejera de Hacienda y el secretario de Estado de Hacienda, con esos 426 millones de euros que la Junta ha pedido que se aplacen, porque no solo recibe poco dinero o menos del que la Junta cree que debe recibir, sino que encima le obligan a que tenga que devolver 426 millones que se calcularon mal en 2013 y que tiene que devolver ahora. Si esa negociación prospera, que tiene por lo menos alguna oportunidad de que se desarrolle, lo que pasa que todavía no se ha contestado, no han sido tajantes, pero ahí sí puede el Partido Popular mediar y adoptar ese papel que tú reivindicas y que por lo menos tengan un mínimo respiro. Sí, lo que es paradójico, de hablando de la guerra de la calderilla, que miramos las cifras en Andalucía, miramos las grandes cifras de inversión, pero el presupuesto de todos los ministerios es muy similar al importe que pagamos de intereses de la deuda. Es decir, seguimos, si no tenemos dinero y vamos a tardar mucho tiempo en tenerlo porque seguimos pagando intereses de la deuda. Entonces, mientras que estemos pillados por ahí, difícilmente vamos a salir de este problema. Y esto es lo que a la gente, la verdad, le cabrea profundamente, y le cabrea cuando ve a la gente, a los políticos, dar, como tú dices, una versión tan dispar de unas mismas cifras, pero le cabrea sobre todo saber en qué se está gastando
el dinero real, el que podría ayudar a planes de políticas activas de empleo, a hacer planes de inversión realmente sólidos, a apoyar a las empresas como haya que apoyarlas, que es que fluya el dinero y no el crédito, que el crédito también, pero que el crédito es para los bancos. Es decir, que fluya el dinero, es decir, que cuando alguien compre algo le paguen por lo que ha comprado, que cuando alguien ofrece un servicio le paguen por ese servicio y no tenga que ir al banco a que le financie el pago de ese servicio, porque lo que no fluye es el dinero. Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una es algo que me parece absolutamente ilegítimo y que probablemente desmoviliza a la gente desde el punto de vista de su carácter cívico, democrático, de amante de la política, hablando ahora que está todo en quiebra, ¿no? Y que la gente huye tanto de la política, y es la utilización de los presupuestos como herramienta política de oposición. Eso me parece absolutamente rechazable, sea el gobierno que sea, lo que tú acabas de decir, Antonio. No puede ser que un gobierno diga, bueno, como allí abajo un gobierna otro partido de distintos signos míos, yo utilizo los presupuestos como herramienta política, bien sea en el capítulo de inversiones o en la parte financiera que ha descrito también Elena. Yo creo que eso es absolutamente rechazable, eso desmoviliza y desde luego crea animadversión a quien lo protagoniza, en este caso el Partido Popular. Pero después hay un mar de fondo, el mar de fondo de estos presupuestos son los presupuestos de la austeridad. Esta mañana decía un periódico norteamericano que Francia abandonaba la senda de la austeridad y se oponía al dictamen, digamos, de Centro Europa, de Alemania, ¿no?, de la UE. Aquí el problema es que es todo lo contrario. O sea, nosotros no solamente no abandonamos la senda de la austeridad, sino que la profundizamos y seguimos a las órdenes del dictado que nos llega desde Bruselas y desde Berlín. ¿Para qué? Pues para lo que dice el señor Rajoy, para cumplir a rajatabla el objetivo de déficit. Pero claro, cumpliendo como quiere cumplir el gobierno de España, las grandes perjudicadas son las grandes políticas sociales. No nos olvidemos que Andalucía no solamente en inversiones, sino socialmente probablemente sea el país, sea el territorio del Estado que más necesita ese esfuerzo social. ¿Por qué? Porque tenemos más desempleados, porque tenemos más dependientes, porque tenemos muchos niños estudiando, porque tenemos cuantitativamente mucha gente que necesita sanidad pública. Y todo esto, que no se nos olvide, que no nos vayamos a despistar, que no nos vamos a despistar con el caso de Bobadilla, ni nos vamos a despistar con las inversiones, ni nos vamos a despistar con el dogal financiero que nos quieren poner con los 400 y pico de millones esos que tenemos que devolver más a martillo. No, es que las políticas sociales también son muy perjudiciales para Andalucía. ¿Por qué? Porque somos los que más lo necesitamos. Y decía, ¿cómo se van a construir presupuestos en políticas tan sensibles? Hoy se ha hablado mucho, lo hablaba antes también Fernando, del modelo, el modelo productivo. O sea, ¿qué modelo productivo vamos a construir sin una buena educación? O sea, ¿qué modelo productivo vamos a construir sin inversiones razonables en I+D? ¿Qué modelo vamos a construir sin inversiones en infraestructuras? Las infraestructuras, no solamente las infraestructuras físicas, sino las infraestructuras ideáticas. Es decir, un país necesita, Andalucía necesita tener gente que esté muy bien preparado, que piense, que emprenda, que construya, que haga país, que cree riqueza. Claro, con estos presupuestos que no podemos hacer nada, lo único que podemos hacer es estar todo el puñetero día peleándonos con Madrid. Y eso agota. Es entrópico, se pierden fuerzas, se pierden energía y se pierde eficacia. Yo me imagino el consejero o la consejera que se tiene que sentar todos los días en su mesa y es como MacGyver, o sea, que tiene que hacer con una guita, tiene que hacer un Rolex, porque no tiene dinero. Si es que no tienen dinero. Claro, ¿cómo se puede manejar el futuro de Andalucía sin dinero? Que no sé si has escuchado antes a Carmen Crespo en la entrada del programa, que decía que Andalucía, el paro, nos lo teníamos que hacer mirar desde el punto de hora que no llevamos las mismas políticas que el Estado en líneas estratégicas, y creo que se estaba refiriendo a esto que tú dices. Es decir, que Carmen Crespo a mí me ha preocupado mucho cuando lo he escuchado, decía que lo que le hace falta a Andalucía es la misma receta. Más me preocupó a mí Guindos, fui allí a escucharlo, que estuvo en Sevilla, y fui a escucharlo. Y ante una pregunta que le hizo uno de los asistentes, sostuvo, cosa que a mí me alarmó especialmente, que bueno, que a Andalucía le iba bien con el turismo y con la agricultura, y que por qué tenía que cambiar, que la industria, bueno, mire usted, pues nada, dedíquense lo que se llamaba antiguamente, entre los más mayores, la División Internacional del Trabajo. Ustedes dedíquense al sector terciario, turismo y agricultura, y bueno, y nosotros nos quedamos con... No, mire usted, esto es otra historia, déjeme ya de película, se ha demostrado, y sabéis que en este caso hablo con un cierto conocimiento de causa. Sí, el turismo va muy bien, somos una potencia, pero ¿dónde están los puestos de trabajo? ¿Y qué puestos de trabajo? ¿Dónde están los puestos de trabajo y qué puestos de trabajo? ¿Un país puede vivir así?
esperando... Bueno, aprovechamos precisamente la reflexión de Javier Aroca para introducir un nuevo elemento de análisis. Hoy ha sido noticia, sin lugar a dudas, los datos del paro que hemos conocido del mes de septiembre, que han arrojado 10.665 parados más en Andalucía, 1.029.000, y por tanto se aleja el objetivo del gobierno andaluz. De hecho, lo anunciaron hace meses atrás, de bajar del 1.000.000 de parados precisamente al final del verano. No se ha logrado ese objetivo, 1.000.000, casi 30.000 parados, y en este caso, como hemos repetido al principio, pues se han culpado mutuamente todos los gobiernos. Hemos escuchado a Carmen Crespo, al que aludía precisamente Rosa, diciendo Carmen Crespo que la Junta no creará, o en Andalucía no se creará empleo mientras la Junta no apueste por las mismas políticas del presidente Rajoy. Y la Junta, pues, Sánchez Maldonado, diciendo que el gobierno ha reducido un 60% las políticas activas de empleo. En cualquier caso, estamos ante 1.030.000 parados andaluces, de los cuales 880.000 llevan más de un año parados, y medio millón de esos parados no tienen ningún tipo de prestación. Por ello hemos escuchado hoy a sindicatos, a empresarios, a la patronal de la economía social, CEPES, e incluso al CESIF, que siempre se suele desmarcar de la línea de comisiones obreras de UGT, diciendo, señores, estamos en una situación de emergencia, es necesario un pacto andaluz por el empleo. A ver. Hoy Comisiones Obreras, que tú acabas de hacer referencia, ha sido bastante crítico con la Junta de Andalucía. Lleva ya varios tiritos dados. Sí, se ha desmarcado un poco de la línea habitual que ha seguido ese sindicato con la Junta. Ya parece que no quiere ni oír hablar de concertación, que bueno, es un instrumento que lleva un año ahí parado, que no se sabe muy bien ni para qué sirve ya. Creo que prácticamente todo el mundo lo damos por descartado. Pero en lo que sí ha puesto el foco es: tenemos una situación de paro muy grave, casi un 35% es muy grave, porque son 10 puntos más que la media nacional. Si la Junta de Andalucía no diseña unos presupuestos, que venimos hablando de los presupuestos del Estado, pero ahora es la Junta la que tiene que diseñar sus cuentas, donde contemple inversiones reales para el empleo, vamos a ir a peor, porque es muy importante que se sienten los cimientos para poder crear empleo, favorecer las circunstancias para atraer la inversión. Eso es muy importante, pero también es muy importante las inversiones directas para poder crear ese empleo. Y si la Junta de Andalucía no tiene dinero, es hora de que empiece a pensar de dónde lo saca. Y al hilo de los presupuestos generales del Estado, la Junta decía que para compensar esa merma iba a intentar buscar otra fórmula, como el fraude fiscal, como aumentar la lucha contra el fraude fiscal. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace ya? ¿Por qué no anunciaron hace ya bastantes meses que iban a aumentar? ¿Dónde están los resultados de esos planes de inspección para intentar aumentar las inversiones por fraude fiscal o por tributos o por...? Si es que yo, en fin, yo pienso... Vamos a ver. No, de hecho, se llegó a anunciar de manera muy rimbombante, no sé si os acordáis, que todo euro que se recuperase de los casos de corrupción se destinara a la creación de empleo. Todavía no sabemos nada de eso. Sí, está bien, digamos, sí está bien, pero es otra versión de la calderilla. Los propios presupuestos generales del Estado ya son bastante mentira, porque están vinculados a un horizonte que es muy incierto, y la propia recuperación europea no está nada clara. Incluso en los presupuestos del Estado hay cosas como que calculan que las cotizaciones de la Seguridad Social van a crecer casi 7.000 millones, ¿no? Y hay expertos económicos que no son sospechosos de ser antigubernamentales, que dicen que es un disparate, que no van a crecer los ingresos en 7.000 millones, ¿no? Al final, el reproche a la Junta de Andalucía, yo lo comparto, pero en realidad es irrelevante, en el sentido de que la Junta de Andalucía no tiene instrumentos para crear empleo. Lo que pasa es que creo que el Gobierno tampoco los tiene. Pero, por ejemplo, a través de la obra pública, que Andalucía es muy deficitaria, vamos a ver, sí puede, ¿no? Si es que crear planes específicos. Vamos a ver, si es que para la obra pública hace falta dinero. Yo cuando decía Paco Carbonero, tenemos que hacer un plan de empleo entre todos, y eso, estupendo. Pero yo, además del plan de empleo, lo que quiero es dinero. No tiene sentido un plan de empleo si no lo financia alguien. La Junta de Andalucía no lo puede financiar. Madrid en realidad tampoco lo puede financiar, aunque simula que sí puede. Realmente donde está el problema, volvemos otra vez a Centro Europa o a Berlín o a los sitios donde sí se puede abrir el grifo de las grandes inversiones públicas, que es lo que nos puede dar un poco de respiro. No veo lo que veo en la Junta y en el propio Gobierno es la impotencia de la política para combatir una situación que es
terrible para la gente, ¿no? Yo sí creo que querrían combatirla y querrían buscarle soluciones, pero es evidente que no las tienen, ¿no? De hecho, cuando se habla del nuevo modelo productivo, en realidad nadie sabemos muy bien qué es, ni los expertos ni los no expertos. Es el tipo de cosas, si recordáis, en los grandes sitios donde se han producido crisis cuando había un monocultivo, cuando pasaba Asturias con las minas, o en Linares con Santana, o antes con las minas, siempre se hablaba de planes de reindustrialización y de buscar fórmulas imaginativas que no suele. Bueno, y ahora pregunto, después de escuchar las reflexiones de Elena Manzano y de Antonio Avendaño, ¿toda la culpa son de los gobiernos, de la Junta y del Gobierno central? Porque decía precisamente Rosa, oye, ¿qué pasa con el turismo? En el mejor año turístico hemos escuchado todos los datos y no se ha creado empleo. ¿Qué está pasando también con los empresarios turísticos, no? Hoy, precisamente en esta jornada, se decía eso, bueno, pues estamos aquí y no era de alegría, es decir, no era una reunión de gente alegre porque eso es la principal industria de Andalucía que crecen a un ritmo que no crece nadie, era todo lo contrario y daban algún dato. Por cada minorista, por cada agencia de viajes que se crea, se están cerrando 3 y 4. ¿Por qué? Porque grandes mayoristas, especulando con los precios, con las camas, con Internet, se están quedando con gran parte del pastel y van cayendo pequeñitos. Y ese es tejido que prácticamente es autoempleo, o que crean 2 o 3 empleos, y eso es muy difícil luego de recuperarlo. Y un sector que debería estar alegre, pues está alegre el que se puede permitir alegría, pero los miles de pequeños empresarios turísticos tampoco. Lo decías tú, ¿qué empleo se crea? Pues se crea este empleo. Yo escucho muchas veces a Javier Aroca apelando a la responsabilidad de los empresarios. Claro, no sé si sigue sosteniendo el mismo discurso. Sí, claro que lo sostengo, porque hombre, yo creo que un empresario es una pieza fundamental en la riqueza y en la creación, en la construcción de un país. O sea, son los empresarios los que crean riqueza, no son los gobiernos. Los gobiernos crean marcos adecuados, lo que pasa es que algunas veces crean marcos adecuados para crear empleo y otras veces crean marcos muy adecuados para destruir empleo. Yo soy de los que piensan que ahora se están dando condiciones idóneas para que algunos empresarios desaprensivos, en vez de construir empleo, pues lo destruyan. ¿Por qué? Porque tienen muy fácil los ERES, los ERTES, y todo este tipo de cosas, tienen muy fácil pagar poco, despedir fácil. Claro, es que ¿cómo se le explica? Yo no sé cómo explica la academia, porque habrá que ponerse en manos de los expertos, de los científicos, cómo se explica el que habiendo habido, como dice todo el mundo, un año espectacularmente bueno en materia turística, no se cree el empleo que se tiene que crear. O sea, ¿a dónde va el dinero entonces? Es verdad que estamos en cierto sentido muy colonizados por los intereses turísticos exógenos, ¿no? Los grandes operadores son externos, ¿no? Y manipulan mucho nuestro mercado, pero bueno, el turismo es transversal. Genera riqueza, porque imaginaros que de pronto vienen estos cientos y cientos de miles de gente que viene a Málaga. Comerán tomate, digo yo, ¿no? Comerán tomate, comerán... Sí que eso genera una dinámica económica importantísima, pero bueno, tú dices, bueno, ¿y luego qué pasa? O sea, ¿por qué seguimos siendo una zona deprimida? O sea, ¿qué tipo de empresarios tenemos? ¿Cómo administran sus recursos, sus Claro, a mí me da la impresión de que uno de los problemas que tenemos en Andalucía es que también tenemos un tejido empresarial, siempre lo digo y lo siento por el que algunas veces alguno se molesta, tenemos un tejido empresarial muy deficiente que siempre cuando tiene que adoptar medidas, pues siempre va por lo más fácil. Y con poca capacidad para unirse en objetivos recorte comunes, de salario, precarización del empleo. Pues ahí estaría bien que se pudiera desarrollar el plan del consejero de Turismo, que le hemos hablado en esta mesa en varias ocasiones, y que realmente se incentive a las empresas que apuesten por un empleo de calidad, por un empleo que sea que esté bien remunerado, que sea una jornada, no te contrato un mes, te despido y si acaso ya te vuelvo a contratar otra vez, sino sostenido en el tiempo. Mantener los hoteles abiertos. Las grandes empresas turísticas son bastante insensibles a este tipo de Pero es que yo te hablo también de bares, de establecimientos, bueno, no solo las grandes. De todo tipo, por ejemplo, estrategias de comercialización dentro del hotel, estos tipos que te dicen, te subo la habitación del hotel, si me da usted 20 euros y aparte les regalo una botella de champán, es decir, vender dentro del hotel, que una vez que tienes ya el tío dentro, pues tiene dinero en el bolsillo, se le puede vender, esas estrategias funcionan solo si el personal está incentivado para hacerlo. Claro, que el 90 y pico % de las empresas andaluzas son pymes, no son grandes, aparte de eso que estáis diciendo, lo que empresas. hablaba antes Antonio del modelo, lo que decía yo de Guindo. Bueno, el modelo al final que es el turismo, pero el turismo puede durar 12 meses, el turismo puede resistir
cuando estalla la paz, porque parece que cuando hay guerra estamos muy bien, pero cuando estalla la paz, de pronto hace el turismo así, hace un spreading de eso y se reparte entre todas partes. Es decir, no podemos estar pendientes de la fiesta, de la romería, de la Semana Santa, de la feria y del buen tiempo y de que estalle la guerra en una esquina del Mediterráneo para que sea un año formidable. ¿Qué tipo de economía es esa? Bueno, venga, última pausa, volvemos y hablamos de los alcaldes, diputados, de esa incompatibilidad y hablamos también del ministro Cañete. Recibiremos a Manu Guerrero con Mundo Blog y nos iremos a la columna de cierre. Último tiempo de A por Todas, aunque Elena Manzano, Javier Aroca, Antonio Avendaño y Rosa Yacer siguen debatiendo en el tiempo de publicidad. Se están perdiendo ustedes lo mejor, si les puedo adelantar. Hablamos sin tapujos. Claro, sin tapujos, sin cortapisa. Elena Manzano se suelta la lengua completamente. En fin, bueno, vamos a hablar de dos últimas cuestiones de manera más breve antes de dar paso a Mundo Blog y conocer cuáles son las líneas fundamentales, los mensajes fundamentales en las redes sociales. Con Manu Guerrero, sí me gustaría que hablaseis sobre los alcaldes y diputados autonómicos, 6 del Partido Popular, 1 de Izquierda Unida, el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo. Ayer veíamos el informe, conocemos el informe del letrado mayor del Parlamento andaluz que dejaba a las claras cuál debe ser la ruta, la hoja de ruta de estos alcaldes y diputados que, según el Tribunal Constitucional, cometen una incompatibilidad de cargos. Tienen 28 días para comunicar con qué cargo quieren seguir y a cuál renuncian. Sin embargo, ya hemos escuchado a Rafael Carmona, lo hemos visto también en portada, que el Partido Popular quiere esperar a que se lo explique el Tribunal Constitucional. En fin, ¿cuál os está pareciendo la actitud un poco remolona, ¿no?, de los políticos en este caso para dejar uno de esos cargos? Sí, es que a mí me llamaba la atención las declaraciones de Carmona, porque es que no hay mucho que explicar. Vamos a ver que hay una sentencia del Constitucional que dice que son incompatibles los cargos, que se tiene que publicar y que cuando se publique se aplica, que no es una cosa que entrañe, tenga una complejidad jurídica, es sencillo. El problema está en el propio Partido Popular. Yo creo que esta sentencia, igual que ha sido un alivio para Izquierda Unida por el tema de Sánchez Gordillo, ha sido un trastorno para el Partido Popular, y no tanto por los alcaldes que ya han renunciado, como el de Sevilla, Huelva o Córdoba, que calculábamos que lo iban a hacer, sino sobre todo por Dolores López Gabarro, que ahí tiene un problema el Partido Popular, porque da la sensación, por el tiempo que Loles está tardando en hablar, que ella se está pensando quedarse con la alcaldía de Valverde, que recordemos que la conquista el Partido Popular en las últimas elecciones, además con un gran resultado, era una plaza histórica del Partido Socialista. Bueno, abandonarla puede significar perderle... Sí, pero fíjate el papelón del Partido Popular teniendo el número 1 y el número 2 fuera del Parlamento. Claro, pero entonces, digamos, es que lo que es bueno para Valverde es malo para la calle San Fernando y al revés, ¿no? A Moreno Bonilla le crea, yo creo, un problema a un equipo que aún está formándose y que aún no es lo suficientemente compacto y que una de sus piezas claves, pues bueno, que se vaya de ahí, que además no esté en el Parlamento. Yo creo que eso es un trastorno importante. Tú describes muy bien las consecuencias internas, pero a mí una cosa que me llama la atención, físicamente no se parecen en nada, ¿no? Pero yo parecía hablando, estaba escuchando a Carmona, parecía que estaba escuchando a Oriol Junqueras, ¿no? Sí, pero estamos todo el mundo diciendo, hay que cumplir la Constitución y amén. Y al Tribunal Constitucional, y nada, venga, rápido, todos corriendo. Y aquí pero estamos mareando un poco la perdiz, ¿no? O sea, las cosas que dice el Constitucional hay que cumplirlas o no. Sí, ¿no? Bueno, pues, ¿Qué estás insinuando? ¿Que el Partido Popular está llevando este extremo a la desobediencia? Hombre, de momento está desobedeciendo. Primero, porque la sentencia del Constitucional es clarísima, lo primero. Y segundo, porque la propia institución afectada, que es el Parlamento, ya se ha pronunciado y ha establecido un plazo previo informe del letrado mayor. Entonces, mire usted, ¿qué me está diciendo usted? Es que tienen un problema... No, es un problema de marea, la ha perdido. Sí. No se puede, en unos casos, decir, no, mire usted, el Tribunal Constitucional es sagrado, hay que cumplir, pum, 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 y ahora que te toca a ti, dice, no, bueno, que me aclaren. ¿Cómo que te lo aclaren? Es que tienen un problema ya, no solo con Loles, también lo tienen con la alcaldesa de Fuengirola, con Esperanza Oña, que bueno, a ella siempre le ha gustado de vez en cuando desmarcarse un poco de la línea del partido, más ahora con esta nueva dirección, y
y a ella supongo que le estará causando, no sé si estáis de acuerdo, un dilema si se queda solo con el ayuntamiento, que todo alcalde se debe a su ayuntamiento y el discurso de todos los alcaldes es que todo su tiempo es para su ayuntamiento, aunque tengan otro cargo. Claro, pero no sabemos si el partido se lo va a permitir. Es que a lo mejor también el partido va a tomar va a tener mucho peso en esa decisión, no solo ella. Entonces ahí, por eso decía que no solo Loles, que a lo mejor el tema de la alcaldía de Fuengirola es también importante. Hay un trastorno. Y luego, dando una vuelta de tuerca más, a mí sí me gustaría que, puesto que lo que el Constitucional dice es que la doctrina, una persona, un cargo, es la natural, sí me gustaría que, por ejemplo, el Partido Socialista dijera: oiga usted, y además mis parlamentarios que son senadores, en este caso creo que senadoras, también van a dejar uno de los dos cargos, aunque no me obligue el Constitucional, pero digamos, ese ejercicio de coherencia yo creo que estaría bien. Hay unos pocos del PSOE en el Senado y en el Congreso de Diputados, sin ir más lejos, por ejemplo, el alcalde de Alcalá. No, yo creo que sí creo que se ha revelado como errónea la estrategia del Partido Popular de introducir a sus cabezas visibles o las alcaldías de cierto peso en el Parlamento para tener una vela a Dios y otra al diablo, ¿no? Entonces, de una manera u otra, finalmente esa estrategia se revela, yo creo que errónea, porque sobre todo es que no se sostiene, es decir, yo no sé cómo un alcalde puede tener tiempo para algo más que su ayuntamiento tal y como está ahora mismo el mundo. O sea, no, yo con 88.000 parados que tiene Zoido no dormiría por las noches, desde luego ni iría los martes, o los miércoles y los jueves al Parlamento. Vamos. De hecho, ya se ponía en duda si un cargo político de un partido importante y un cargo importante dentro de ese partido se podía compaginar con una alcaldía. Con el tema de Susana Díaz también se planteó, los dobles cargos, el tema de Cospedal y... Que las ciudades de Andalucía, por buscar beneficiarios, van a salir ganando. Yo me imagino que en Sevilla estarán encantados de que el señor Zoido se dedique exclusivamente a Sevilla. Bueno, es y que él tardó 15 minutos. Yo creo que ya se dedicaba. 15 minutos sí, pero el Parlamento, realmente los alcaldes no le prestan. No, ni el de Huelva tampoco. Sí, pero entonces, me lo pone, claro, ese es el problema, que eran Antonio. Asentistas. Claro, sí, pues porque... entonces no, está cobrando un sueldo público y el que representa... Málaga tiene mucho que trabajar por ella. Y lo ideal para los malagueños, creo yo, es que su alcalde se dedique 100% a Málaga, ¿no? Y de hecho el de Granada lo ha reconocido, es que el alcalde de Granada se ha desmarcado de la doctrina general. Y que el parlamentario, sea de donde sea, se dedique 100% a hacer la labor del Parlamento, que es muy importante. No, y luego en su circunscripción, porque si no sobra. Incluso Javier Arenas, ¿no? Él acuñó la expresión de una persona, un cargo. Lo que pasa es que luego modificó el criterio sobre la marcha. Consejo todo que para mí lo tengo, también se ha dicho todo sea de paso. Estamos muy habituados a eso en política. Solo 2 minutillos. Javier, Miguel Ares Cañete, tendrá que esperar una semana a ser nombrado como comisario. Parece que es una afrenta al sentido común y a la inteligencia. Yo creo que aquí, dependientemente de otras cosas que se dicen, que también pueden estar muy fundamentadas y muy razonadas, yo creo que aquí hay fundamentalmente, primero, un conflicto de intereses. La prueba es que vaya a la Comisión de Interior o de Justicia, no sé cómo se llama, de Asuntos Internos del Parlamento. Aquí hay un conflicto de intereses gravísimo. O sea, no se puede manejar la energía y el cambio climático y tener interés en ese sector, porque al menos muestra una cierta inseguridad. Este hombre va a ser el comisario europeo, Cañete va a tener que ir dentro de unos meses a negociar el protocolo de Kioto. Por ejemplo, ¿no? Un señor que tiene interés en el sector energético, pero es que luego también hay un problema ideológico. Yo escuché ayer al señor Cañete intentando de convencer a sus señorías europeas de las bondades de las energías renovables, cuando el gobierno del que él ha formado parte, y por cierto con una altísima responsabilidad en condición de ministro, pues prácticamente le ha dado un castañazo, un tolcogote a las energías renovables en España. Mire usted, es que esto no es compatible, no es compatible. Después hay otras cosas que no son menores, no les quiero quitar importancia ni a los sobresueldos que ha declarado, ni a sus desafortunadísimas expresiones en materia de igualdad, y que sí son muy importantes, pero bueno, después hay aquí una incompatibilidad obvia. Yo creo que el no ya Cañete
sino el Gobierno español y probablemente el Estado, como algo más que el Gobierno, esté saliendo bastante desairado de su apuesta por el señor Cañete a la Comisión Europea. ¿Cómo entra? O sea, ¿cómo están las cabezas? Un buen comisario europeo es algo bueno para España, pero lo tiene usted que proponer de energía y de clima. O sea, vamos a ver que Cañete tiene relaciones con la industria petrolífera, lo sabemos todos. Que la política energética del Gobierno lo sabemos todos. De verdad, no había otra manera de solucionar esto y posicionarse. Me preocuparon muchísimo las declaraciones ayer que escuché del ministro Margallo diciendo que los trapos sucios se lavan en casa, como regañando al PSOE por poner el foco en Arias Cañete. Sí, yo creo que es un patriotismo además malentendido, pero fijaros hasta qué punto el caso Cañete es un síntoma, en mi opinión, negativo de cómo es la política española, que todos nos cuestionamos su incompatibilidad para ser comisario, pero no nos la cuestionamos para ser ministro. Este señor fue ministro de Medio Ambiente. No, además de eso, Arias Cañete tiene un problema. En esas comparecencias no ha conseguido convencer a los europarlamentarios de que no hay un conflicto de intereses. No los ha convencido porque le han insistido en la pregunta de no un cuñado, sino el cuñado, Miguel Domecq, y no consigue contestar a esa pregunta, en el sentido de que ahí hay una vinculación, aunque él formalmente no lo está, como él dice, su familia directa, pero en fin, sí hay alguien que ha estado en negocios. Y para mí hay otro asunto que es relevante y está pasando más desapercibido, y es que algunas de las empresas de Miguel Cañete tenían derivaciones y sociedades pantalla que acababan en las Antillas holandesas o en Panamá. O sea, una cosa que se llama paraísos fiscales. Gibraltar no parece que en Gibraltar. No, a ver si al final va a tener algún Gibraltar, entonces ya para tirarnos por un puente. Entonces, yo no sé si con esos elementos y añadiéndole que había ocultado los ingresos que tenía del Partido Popular y los ha declarado a última hora. Por cierto, que a mí no me vale de que él cobraba entre 1.000 y 5.000. Es que no, yo no voy y me emplean y me dicen, te voy a pagar 3.000 y 5.000. Y digo, oye, vamos a ver. A ti no te han dicho nada aquí de eso, ¿no? Claro, no me han dicho nada de eso. No, aquí están claras las cuentas. Creo que esos elementos están enturbiando mucho su designación. A lo mejor sale por esas componendas internas, pero en fin, su perfil mal. Bueno, la opinión de Elena Manzano, de Antonio Avendaño, de Rosa Yacer y de Javier Aroca. Vamos a ver cuál es la opinión del pueblo andaluz en las redes sociales. Llega Mundo Blog. Manu Guerrero, buenas noches. Hola, buenas noches Fernando, buenas noches a todos. Pues antes de adentrarnos en los grandes temas del día en Internet, me gustaría darle las gracias por esto. Es un pantallazo que nos hizo especial ilusión. Como ven, este programa a por todas, trending topic nacional, con la entrevista a Juan Manuel Moreno Bonilla el pasado lunes. Desde entonces no hemos tenido ocasión de comentarlo en Mundo Blog y quería agradecerlo especialmente. Y ahora se preguntarán de qué han hablado los tuiteros andaluces hoy en las redes sociales. Pues de un tema, de una polémica nacida no en Andalucía, sino en Madrid. Nos referimos a la polémica de las tarjetas de Bankia, con comentarios como estos. Por ejemplo, Sonia Sánchez dice, ya hay un cesado por las tarjetas opacas de Caja Madrid. En la lista había 86 usuarios. Voz Populi dice, dimite la presidenta de la Fundación Caja Madrid por el escándalo de las tarjetas opacas. Felipe Alcaraz dice, Caja Madrid camufló como error informático los millones extraídos por las tarjetas opacas de sus directivos. Cristina Pardo, los directivos de Caja Madrid tenían tarjetas, con la J mayúscula. Íñigo S. Ugarte dice, cuando camuflan los pagos a los directivos de un banco es porque quieres que Hacienda no se entere. José Rosales dice, estos de Bankia que vivían de tarjetas en negro son los mismos que dicen que una renta básica universal crearía parasitismo. Felipe Sarroca dice, si cobran más de 200.000 euros netos al mes, ¿para qué necesitas una tarjeta en negro? Jesús Ibáñez dice, a ver si os enteráis, no vale con dimitir o con cesar, queremos que devolváis lo robado y que os juzgue un tribunal, ¿qué menos? Hans dice, yo me pregunto, ¿por qué a mí pueden embargarme 100 euros por un impuesto de tráfico mientras esta gentuza está en el Caribe? Hans de nuevo dice, y a todo esto, ¿dónde estaba mientras tanto el Banco de España? Y añade, en un país civilizado, Bankia ahora sería un banco público y sus directivos estarían en la cárcel con sus bienes embargados. Chris
Dice, tal y como ha dicho Sor Lucía, la legalidad no garantiza la justicia. Menuda panda de sinvergüenzas. Y también con este tema, Bankia, esta fotografía, este montaje que ha compartido No Pasarán, donde se ve que el rescate a Bankia costó 23.474 millones de euros, mientras que el presupuesto de educación fue de 3.106 o el de sanidad 2.309. Y dice, claro, y después pasa lo que pasa. Lo que me llevo de aquí lo tengo que recortar de allí. Y no nos salimos de Madrid porque estos días que se está hablando tanto del modelo territorial español, está circulando con gran avidez este montaje donde se divide a España, el país de las comunidades españolas, en las siguientes divisiones. Vemos a Madrid y cada una de las comunidades, por ejemplo, Galicia se le llama Marisquería de Madrid, Asturias, la Sidrería de Madrid, Cantabria, la Lechería de Madrid, el País Vasco, la Comisaría, Aragón, el Pantano de Madrid, Hacienda de Madrid sería Cataluña, la Charcutería de Madrid es Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana son las playas de Madrid, Andalucía, como ven, es el patio de recreo de Madrid, las islas madrileñas alquiladas a Alemania son las Islas Baleares y las Canarias, las Islas Madrileñas. Un montaje simpático que ha circulado hoy con mucho éxito en Internet. Y si antes hablábamos de la corrupción en Bankia, también un montaje simpático sobre un caso que no nos hace ninguna gracia, la corrupción aquí en Andalucía. Con este montaje de WhatsApp, donde dice la jueza Alaya ha imputado al grupo. Respecto a vídeos, uno de los vídeos que más ha circulado hoy por las redes sociales es el espectacular incendio de un autobús de línea, un autobús en Córdoba, que ha incendiado también a otros 6 vehículos. Estas son las imágenes. Por lo pronto el Ibiza ya lo ha pillado. Madre mía. Ahí ha pillado 3 coches que se ven. Más lo que tiene que estar al lado del otro. Negro igual para tirarlo también. Ha sido en Córdoba y por suerte no ha habido que lamentar daños personales. 6 vehículos totalmente calcinados y el autobús que veían en pantalla. Y ahora nos ponemos un poco serios para ver una fotografía que compartía en su Facebook nuestro amigo y colaborador José Luis Losa. Dice otra vez la terrible imagen de alguien buscándose la vida dentro de un contenedor. Una imagen que nos impacta. En el perfil de Rafa García, cambiamos de tema, hemos visto este otro montaje que vemos en España, se llama Zona Azul porque parking privado sobre vía pública quedaba muy de ladrón, muy a cara descubierta. Y hablando de vehículos, una solución low cost, que también hemos visto en las redes sociales, casualmente un BMW sobre el que han puesto una escoba para limpiar el espejo de atrás. Y más humor, esta vez en Sevilla, unas fotos que hemos podido hacer en un bar, en el bar Willy de la capital hispalense. Este cartel, por ejemplo: no tenemos wifi, les sugerimos que hablen entre ustedes. Justo al lado pudimos hacer otra foto, dice lista de precios, un cubata 7 euros, buenas noches, un cubata 6 euros. Buenas noches, por favor Willy, cuando puedas me pone un cubata, 4,5 euros. Y justo al lado de ese cartón, este otro dice, si su esposa llama, les ofrecemos las siguientes excusas. Se acaba de ir, 50 céntimos, ya está de camino, 1,5 euros. Aquí no está, 2 euros. Hoy no ha venido, 3 euros. Algunas veces lo vemos pasar, pero nunca entra, 10 euros. No lo conocemos de nada, 20 euros. Y se ha tenido que ir porque no cabíamos, 30 euros. Y antes de abandonar las redes sociales, un apunte rosa. Este titular que nos ha llamado mucho la atención. Dice Jesulín sobre los antitaurinos. Dice, demasiado nos contenemos que no nos liamos a hostias. El torero ha expresado así su malestar por las protestas de grupos antitaurinos y ha defendido el ejercicio de su profesión. Jesulín ha pedido respeto para tradiciones como el toro de la Vega, cada vez más cuestionados socialmente. Y ahora sí, es jueves y los jueves nos gusta dar la bienvenida al fin de semana con una sonrisa. Llega la mirada ácida de Helen Santiago, esta vez comentando una película que se titula Open Windows. ¿Pero qué ha pasado aquí? Hola, Killa Bloggers. Hoy os voy a hablar de Bajo la misma estrella, una película que te puede hacer llorar más que el Mundial a Neymar.
Bajo la misma estrella es la historia de Gus y Hazel, dos adolescentes que se enamoran tras conocerse en una terapia de grupo para enfermos. Él con la pierna amputada por la enfermedad y ella con cáncer de tiroides. Parece peor combinación que Melendi y la música, pero a ellos no les importa porque van con la ilusión a cuestas. Como ella con la bombona de oxígeno, que parece la jueza Laya con la maleta. Más que una película del dolor por morir, es de la ilusión por vivir. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, que voy a llorar! ¡Ay! ¡Ay, no! Que era una pestaña. Es broma, yo no lloré, pero porque soy una tía dura. Pero jóvenes, amor y enfermedad terminal es el cóctel definitivo de la tristeza. Como tu cuenta a fin de mes, un PowerPoint de maltrato animal, Ana Botella hablando inglés. Ella es Shailene Woodley, que ya salió en Los Descendientes con George Clooney y aspira a ser la nueva estrella de Hollywood. Y él, un poquito más en la sombra, es Ansel Elgort, que salió en Divergente, por cierto, con esta misma actriz. En la peli también salen Laura Dern y Willem Dafoe. La película se hace un pelín larga porque la verdad no tiene mucha historia, pero bueno, se deja ver. La base del éxito reside en ser una adaptación muy fiel de un bestseller y fenómeno social de John Green, un escritor de literatura adolescente que es el colmo del positivismo. Un ejemplo de esto ha hecho famosa la frase "Don't forget to be awesome". Para los de la LOSE, no te olvides de ser increíble. Eso es una despedida y no las de soltero. Lo mejor, la prota que aguanta todo el peso de la peli y el de la bombona de oxígeno. Lo peor, que Willem Dafoe esté tan desaprovechado y, por qué no decirlo, sobreactuado. Yo le doy 6 libros de John Green. Lo dicho, id con los pañuelos por si acaso. Aunque si no queréis llorar, pues os metéis en la de Adam Sandler. Bueno, no, que igual en esa lloráis más. Pues hablando de cine, me gustaría decir que el próximo martes será nuestro invitado Alberto Rodríguez, que está triunfando en los cines andaluces, españoles, con su última película, La Isla Mínima. Pues es todo por hoy, Fernando. Bueno. Muchas gracias, Manu. La Isla Mínima, ¿la habéis visto, por cierto, alguno? Yo la vi el sábado. Yo la veré el domingo. Espléndida. Deudente. Yo quiero verla este fin de semana. Elena. Tengo muchas ganas de ir porque además tengo un conocido y me ha dicho que es magnífica. A mí me gustó mucho, pero no me parece tan redonda como se ha dicho. El final me deja un poquito... Uy, no desveles nada. Venga, columna de cierre hoy con la firma de Mercedes de Pablo. Hola, buenas noches. A estas alturas del día, usted seguro ha tenido que vivir muy en solitario si no ha oído hablar de las tarjetas de Caja Madrid y de su uso opaco, si no ha oído al dirigente del Partido Socialista amenazar con la expulsión a aquel militante que haya usado en el pasado estas tarjetas de manera fraudulenta y no lo haya puesto en conocimiento de quien tenía que controlar ese dinero público. Pero mi pregunta esta noche va por otro lado. Es obvio que usar una tarjeta con fondos públicos de una entidad cuyo beneficio era el de todos y que hemos rescatado entre todos, merece no solamente el castigo, merece nuestra repulsa, merece un cambio fundamental en la manera de controlar a nuestros representantes. No es solo eso, sino que les invito a pensar otra cosa. Era una manera, esta tarjeta, de hacer un sobresueldo, de apoyar sueldos que en algunos casos, a lo mejor, no correspondían a lo que el interfecto o la interfecta cobraba en su vida civil. Y me explico. El hecho de que se resista a alguna alcaldesa andaluza o que el alcalde de Sevilla haya sido diputado y alcalde un tiempo, ¿será porque ser alcalde de Sevilla se cobra menos que ser juez como él era? ¿Será que doña Esperanza Oña considera que está poco pagada por ser alcaldesa de su localidad? ¿Le pagamos a los políticos lo que le pedimos que hagan? ¿Creen ustedes que el tope que nos hemos impuesto de la presidencia de la Junta de Andalucía es justo? ¿Es justo que le pidamos a la presidenta de la Junta de Andalucía prácticamente 3 veces más que a un diputado al que controlamos menos? ¿No deberíamos estar hablando no de topes, de controles obviamente, no de topes, sino de responsabilidades? Es lo mismo dirigir una comunidad autónoma con responsabilidad penal, con la enorme carga que supone que nosotros le exijamos tanto
que un diputado cuyo nombre no recordamos y que no tiene ninguna obligación de recibirnos, aunque se lo pidamos, y que no sabemos muy bien a qué se dedica? ¿No deberíamos acotar los sueldos y las responsabilidades? ¿No es el momento, en vez de indignarnos y tener ganas de romperlo todo y decir que son casta, de ponernos todos de acuerdo y decir que hay que pagar más y mejor y menos a aquellos que no lo merezcan? Yo creo que es el momento de reinventarnos, es el momento de hacerlo serio, desde la indignación, pero también desde el respeto a todas aquellas personas que jamás han hecho un uso fraudulento de una tarjeta y de un cargo público, porque existir, existen, se lo aseguro. Buenas noches. La firma de Mercedes Pablo, a quien agradecemos, como siempre, su columna de cierre de todos los jueves. Igualmente agradecemos la presencia de Elena Manzano, Antonio Avendaño, Rosa Yacer, Javier Aroca, los cuatro. Muchas gracias, buenas noches, que paséis un buen fin de semana. Todavía nos queda el viernes por Antes delante. de la película yo me voy a pasar por el bar que me has dicho, Javier, que era en la calle... Yo creo que está en la calle Pera, de Sevilla. Pero que Bar te van a Willy, cobrar ¿no? 4,5 o 7 euros. Bueno, ya veremos. Yo espero que 4,5 porque pienso dar la buena noche. Me ha hecho muchísimas gracias. Bueno, volveremos la semana que viene con más invitados. El martes ya lo han escuchado, Alberto Rodríguez, el director de La Mínima, y tendremos otros invitados, como por ejemplo un representante de Podemos el próximo jueves. Y como siempre iremos a por todas.